Hola, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal andamos? Buenas, Lanar, que ya te veo por aquí. ¿Qué tal hemos arrancado el verano? Espero que bien. Creo que andáis por... Bueno, no, pues no sé si sé dónde eres tú. Ahora no caigo, pero por aquí hoy hace calor. Y eso para un vasco es mucho decir. Y, y yo que soy de los que agradezco que el termómetro no pase de los 20 y muchos, las horas de calor las llevo un poquito mal. Pero bueno. Como aquí ya sabéis que lo de tener aire acondicionado y ese tipo de cosas no tiene mucho sentido. En Euskadi para utilizarlo un par de días o tres, aunque con el tema del cambio climático habrá que ver. Igual acabamos todos con aire acondicionado, pero bueno. Pues aquí estoy, un mes más, con un poco de retraso, para hablar sobre las mejores lecturas de este mes. La verdad es que ha sido un mes bastante interesante. Ya sabéis que me suele gustar traer lecturas de todo tipo. Yo creo que este es el mes más variado que he hecho hasta ahora. Unas cuantas ya habéis podido conocer mi opinión o ya habéis conocido un poquito más sobre ellas porque las he presentado aquí en el canal. Sabéis que se puede ver siempre en Twitch o si no, ya en diferido, ha pasado unos 10 15 días así, ya suelo pasarlo al canal de YouTube para que así no se pierda ni una de las presentaciones y que la gente pueda enlazar, pueda repetir, y porque al final yo soy el gran defensor de que los libros no tienen por qué ser simplemente estrenos y que nos pueden interesar libros que se hayan estrenado hace un mes, hace un año, hace 5 años, 10 20 o hace 50. Así que las presentaciones nunca pierden esa sensación de ser en riguroso directo y sobre todo no ser exactamente lo que se habla en la novela. Y al final en las presentaciones hacemos eso, hablar de la novela, hablar del autor, la autora, o como fue el otro día, hablar con el traductor y con el editor de una de las novelas que traigo hoy para hablar de ella. Pero bueno, yo creo que es el momento de empezar con las novelas. La primera de ellas la presenté hace ya casi un mes, por aquí, o un mes, exacto más o menos, por aquí, y es esta. Mil desiertos, de Cristina Jurado. Hablé con ella, es una antología de muy original, es una antología muy variada. Me descubrió una Cristina que no conocía, que era en algunos de los relatos que utiliza el humor. Pero en reglas generales yo creo que es una antología muy equilibrada y sobre todo es una antología que muestra a las claras lo mejor de la autora. Lo mejor no solamente el tema de relatos, que es verdad que son relatos muy buenos, muy originales, muy diferentes entre ellos, sino porque también nos habla sobre los temas que más preocupan a la autora y los temas recurrentes en sus novelas. El tema del ecologismo, el tema de la visibilidad, de las mujeres, violencia. De... Hay muchos temas que son transversales en la obra de Cristina. Y yo creo que una gran parte de ellos, por no decir casi todos, aparecen en esta antología. Entonces, yo creo que es una muy buena manera para conocerla un poquito más. Además, son relatos que ya habían salido en otras antologías, a veces, en revistas, pero que no suele ser tan fácil conseguirlas. Y como en este país el tema de los relatos, pues suele ser bastante, por desgracia, para mí, mal visto. Mal visto en el sentido que no suele darse la importancia que requiere un relato y lo complicado que es y la buena literatura que suelen tener los grandes relatos, pues hay muchas veces que pasan desapercibidos. Y tenerlos en una antología me parece una genial manera de poder echar mano y poder coger este libro de vez en cuando y decir, a ver, tengo que hablar de este tema y voy a acordarme, a ver, este relato de Cristina, que es lo que decía. Eh, lo bueno que tiene además es que tiene distintos juegos literarios, en el sentido que van probando cosas, va probando la manera de jugar. Hombre, Carla, muy buenas. 7 meses ya. Madre mía, 7 meses.
Muchas gracias, como siempre, por estar por aquí. Ya ves, ha sido nombrar a Cristina y aparece otra reina por aquí. Muy buenas, Carla. Por fin me pillas en directo. Es que el verano lo que tiene. No, luego ya comentaré lo que haré será la semana que viene cerraré temporada, porque luego ya pues con los niños es más complicado y sobre todo nos vamos a ir fuera unos días y así. Entonces, quiero hacer un último canal, un último canal, bien estoy. Un último programa en el que hablaré un poco sobre cómo ha ido el canal hasta ahora, sobre cosas que estoy preparando para la temporada que viene, ideas que os puedan ocurrir y un poco balance de esto, que la verdad es que ha sido una auténtica gozada. Me lo he pasado como un enano, ya os avanzo, pero bueno, tampoco voy a avanzar mucho más porque ya os digo que sí, que el año que viene potente. Viene muy potente y estoy bastante, muy ilusionado. Tiene mucho trabajo por delante lo que va a venir, pero la verdad es que muy, muy contento. Por lo que decía, que al final, esta antología de relatos de Cristina Jurado, si algo tienes, Cristina puro. Os hablaba de juegos que hace un relato que hoy justo por redes por Twitch, por Twitter hablaba con Luis Alart, que está haciendo unos hilos muy interesantes. Os recomiendo que si no le sigáis, yo creo que le seguís. Bueno, Carla, ¿a ti qué te voy a decir? Le puedo seguir casi hasta casa. Pero está haciendo unos hilos muy interesantes para estos los que nos gusta escribir y así, sobre libros en concreto, y de esos libros eh, sacar lo que sería una enseñanza para un tema en concreto. Y hoy habla sobre el uso de la primera, la segunda, la tercera persona, el punto de vista. La verdad es que está muy bien porque al final si estáis escribiendo y tenéis alguna duda o no sabéis cómo buscar inspiración en un tema en concreto, pues retomar esos hilos de, mira, pues mi problema es este, pues voy a ver yo si saco alguna obra sobre ese tema y ahí cojo y aprendo sobre el tema. Y justo hablaba hoy sobre eso, la primera, segunda, la tercera persona, y hay un relato maravilloso, que aparte que tiene que ver con la mitología, ya sabéis que eso para mí es vamos, mi debilidad, que es la mía, y, y usa una herramienta que me parece perfecta para este relato, que es un viaje hacia el interior, vamos a decir, del personaje, porque empieza contando la historia en tercera persona, ocurre algo y salta a la segunda persona y termina el relato en primera persona. Así contado y más en un relato parece complejo que eso pueda encajar bien y funcionar bien, y aquí me parece la mejor manera de encarar este relato y encarar este personaje. Hola, muy buenas, Luchi, antes que se me olvide. Porque este relato salía en Monstruosas, una antología muy interesante que se publicó ya hace un tiempito. Y en esa antología lo que se pretendía era coger monstruos, en este caso monstruos femeninos, y darle una vuelta a tuerca y darle una visión diferente o hablar sobre qué es la monstruosidad. Y había relatos muy interesantes, y entre ellos estaba este, el de Cristina Jurado, el de la mía. Y si lo leéis, yo creo que me daréis la razón en eso, en que esa manera de poder coger y poder empezar desde la parte más alta e ir bajando, coger desde la parte de tercera persona que vamos viendo qué es lo que está ocurriendo en el entorno y luego acercar a la segunda persona, que me parece una de las cosas más complicadas, escribir en segunda persona, hay que escribirlo bien y luego bajar hasta la primera persona justo en el ramo final, me parece un ejercicio de escritura muy interesante y ya os digo, unido a eso, seguid los hilos de Luis porque merecen mucho la pena y la verdad es que se aprende mucho con ese tipo de ideas. Entonces, ya os digo, muy interesante. Tenéis la entrevista todavía aquí en Twitch, la presentación que hicimos, que nos fuimos ya a las 2 horas, yo aquí dándolo todo. Y también la tenéis ya en el canal de YouTube. La verdad es que Cristina siempre es una gozada leerla, hablar con ella todavía más. Y, hijo, la verdad es que me sentí muy, muy contento, muy a gusto de tenerla en mi casita virtual.
Otro que te deja pobre. No, no, no. No, luego voy a hablar justo de eso, porque los dos últimos que traigo los he sacado de la biblioteca. Porque quiero hacer también ese ejercicio de saltarnos esa parte de los estrenos, las editoriales, todo. Y de vez en cuando también picar en la biblioteca y picar títulos que se salen un poco de lo que suele ser eh, mi entorno de lecturas, lo que más me suele gustar en las lecturas. Entonces he traído dos libros que salen un poco. Uno sí es muy. No hay que negarlo, sí, es Neil Gaiman, entonces ahí no puedo negar que ahí peque un poco, por mucho que él sea un poco diferente. Y el otro sí es completamente diferente a lo que suelo leer. Hombre, Kimus, muy buenas. Gracias por pasarte por aquí y ya que estamos aquí casi en familia, enhorabuena por volver a escribir hoy. Ya lo he leído, no he podido interactuar mucho porque dos niños, verano y todas las cosas que tengo por encima no he podido, pero bueno, que lo sepas, ¿vale? Que me alegro un montón. Bueno, este era el primero. 1200. Recomendadísimo si os gustan los relatos y si no os gustan, recomendadísimo primero para conocer a Cristina Jurado y segundo para lanzaros a leer relatos. El segundo es este, El rastro del rayo, de Rebecca Horst. Claro, en cuanto vi que iba a salir este, me encantó la idea, porque para poneros un poco en contexto, es una novela sobre una mujer que la denominan la cazadora de monstruos, que tiene ciertos poderes especiales, que es solitaria, dura, que ha tenido distintos traumas, es una situación bastante compleja el personaje, en un mundo en el que ha ocurrido una gran inundación, en el que gran parte del mundo está bajo las aguas, ha muerto miles y miles y miles de millones de personas, y hay una reserva rodeada de un muro, una reserva india, los indios navajos, y ahí es donde se sitúa la novela. Entonces, estamos hablando sobre los indios navajos en un entorno posapocalíptico, pero en realidad ese postapocalipsis para ellos no cambia tanto porque siempre han vivido en una situación bastante extrema. En una zona desértica, las reservas siempre han sido, vamos a decir, entornos bastante maltratados, entornos bastante duros. Entonces, aquí Rebeca lo que hace es un canto a reconocer su sangre, a reconocer su origen. Y a partir de ahí mete a un personaje que me encanta, un personaje bastante misterioso, muy simpático, muy guapo, muy seductor, que es, vamos a decir, el contrapunto a ella. Entonces es un juego de la luz y la oscuridad entre ellos dos, entre ser socios o no, atraerse o no. Pero lo que me gusta es que no meten a este personaje como contrapunto romántico, que puede tener cierto punto romántico, pero es una trama mucho más compleja que esa. Además, en este mundo posapocalíptico, después de esa gran inundación, los dioses, los grandes dioses de la cultura navaja, viven entre ellos, o se aparecen. Más que hay magos, brujos, hechiceros que también son capaces de crear monstruos. O sea, en todo ese entorno tan duro y tan complejo, Rebeca crea una historia que no se va a quedar aquí, que sigue adelante. Pero en este libro llega un punto que me parece que está muy bien hilado hasta el final, con un par de giros que me gustaron mucho y sobre todo esa manera que tiene de unir la cultura navaja, los dioses, los juegos de los dioses con los humanos. Eh, el cómo hay un personaje que es el coyote, que es un personaje mitológico, lo juguetón que es, lo peligroso que es y a la vez lo divertido que es leerlo en el libro, no sufrirlo, pero sí leerlo. Esa historia de cazadora de monstruo, pero que a la vez
fue instruida por otro cazador de monstruos que la dejó abandonada. Tiene un montón de conceptos muy, muy interesantes. Como dice Carla, el world está muy, muy bien trabajado. Se nota que lo conoce muy bien Rebeca de su cultura. Pero no es, por mucho que se metan ideas, dioses, palabras, tribus de dentro de los navajos, por mucho que se meta todo eso, no es que haga falta conocer todo eso antes de enfrentar este libro, sino que te da las claves perfectas para, sin conocer absolutamente nada sobre la mitología, sigues perfectamente el hilo hasta el final. Y sí lo deja al final en un punto muy alto, pero ya os digo, es una novela que por momentos es dura, el comienzo es muy duro, es duro pero real de lo que está bebiendo la protagonista. Y, y lo gracioso es eso, que dentro de ese inicio tan duro y tan brutal, luego va poco a poco Rebeca dándonos claves de ese personaje para que vayamos empatizando con él, para que vayamos entendiendo lo que le ha ocurrido, lo que le ocurrió, el entorno en el que está viviendo. Y Y juega muy bien a eso, juega muy bien a que ese personaje que al principio puede resultar tan duro y tan extremo, vamos cogiéndole confianza y casi te olvidas de ese inicio. Ya os digo, es una novela que merece mucho la pena. Está publicada por Red Key. También tenéis la entrevista aquí que les hice la semana pasada. Por eso esta semana es las lecturas del mes, porque tuve la suerte de contar con el traductor y con el editor de Red Key. Y fue muy divertido y sobre todo muy interesante el ver, porque me apetecía conocer un poco cómo es un libro como este, cómo se trae hasta aquí, como el trabajo de, de un libro que te gusta, conseguir los derechos, traducirlo, todo el proceso hasta que llega a nuestras librerías, merece mucho, mucho, mucho la pena conocerlo, porque al final vemos solo la puntita del iceberg, que es que este libro llega a la librería, pero no conocemos muchas veces todo el camino que recorre hasta llegar ahí. Y cuando te vas metiendo en este mundillo y vas viendo toda la gente que hay, desde correctores, maquetadores, traductores, editores, muchos de ellos principalmente mujeres, porque traductoras hay mucha mujer, también hombre, correctoras principalmente suelen ser mujeres, también ilustradores, ilustradoras, todo lo que conlleva que luego aparezca en papel y lo tengamos en librería, pues me apetecía hacer una entrevista de ese tipo, ya que no tuve la opción de contar con Rebeca, no como una que sé yo que está por aquí, pero no tuve la oportunidad, pero sí me apetecía conocer un poco más Red Cake, que está empezando, que lleva un añito, bueno, el tiempo que lleva más o menos un añito, y me apetecía conocer ese proceso como es. Hombre, Cristina, muy buenas. Haces como comentar mil desiertos. No voy a comentar esto. No voy a comentar esta maravilla. Por cierto, ya ha dicho Carla que se tiene que poner a ello, ¿eh? Yo así lo dejo un poco caer para que se sienta más culpable y más responsable y que tenga que empezar a leerlo ya. ¿Cómo no voy a comentarlo con la gozada que es este libro? Y lo que me lo pasé leyéndolo, analizándolo y sobre todo lo bien que me lo pasé hablándolo contigo. Sí, sí, Carla, lo vas a gozar. Tú y yo sabemos que lo que queremos a Chris y es Chris en estado puro. Te digo, unos cuantos relatos seguro que los has leído, otros no sé si los habrás leído, pero para mí el descubrir la Cristina escritora de humor y volver a ver la Cristina escritora de terror, pero bueno, de elementos de terror, y sobre todo ver a la Cristina auténtica en todos los relatos, para mí es que va a hacer. Pero bueno, lo he dicho. Mil desiertos y luego, ya veis, el rastro del rayo. Hemos empezado bastante desérticos, la verdad. Eh, Ahora vamos a un salto y de aquí vamos a pasar a todo lo contrario. Querida Malia. Este libro también lo he presentado hace nada. Lo presenté en el canal de Literap. Si no viste la presentación, merece la pena, yo creo, porque fue muy divertida, fue muy emotiva. Para mí fue un placer conocer a Carmen Amil. No la conocía y joder, fue una gozada.
También estaba Mary Shell de la editorial de Literap. Fue muy bonito. Pero sobre todo lo que es maravilloso es el libro. Eh, no sé cuántas veces lo repetiría a lo largo de la presentación. Me parece un libro tan bonito. Hace poco, en el canal de Carla, hablábamos sobre representación LGTB en los libros, sobre todo representación LGTB cozy o LGTB amable, porque como hablamos allí, lo típico solía ser que fuera la persona gay pues la que muere al final, o la persona gay la que sufre, o la persona gay la que es maltratada, la persona gay es la que la echan de casa, la persona... Pues claro, para la persona del colectivo el encontrar referentes de gente que no ha pasado por eso era muy complicado. ¿Qué es lo que pasa? En esta novela, querida Amalia, en realidad hay dos historias. Una chica joven, que acaba de terminar periodismo, está con su madre y con su tío empaquetando y revisando las cosas de su abuela porque acaba de morir. Ahora, ese momento es duro. A mí que me ha tocado hace poco, ese tipo de cosas es duro de llevar. Sobre todo más los hijos. Claro, la nieta tiene cierta distancia. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Esta nieta sube a un desván y encuentra una caja llena de cartas. Llena de cartas de una mujer llamada Teresa que le muestra el agradecimiento por cómo la ha recibido en el pueblo y se nota que entre ellas hubo ese feeling, esa primera carta. Entonces, le pregunta a su familia y nadie sabe quién era esta famosa Teresa. Con lo que ella va al pueblo a recordar un poco los orígenes de su abuela, a recordar dónde vivía su abuela, y con eso intentar entender quién era esta Teresa. Claro, pero para ella también es un viaje, porque ella también allí descubrió lo que era el primer amor, descubrió lo que era también el desamor, la pasión, los primeros besos. Yo no he tenido la suerte de tener pueblo, pero hay mucha gente que tiene pueblo y cuando vas a ir en verano, pues suele ser eso, el verano como una especie de universo aparte de toda tu vida. Y ella vuelve a ese pueblo a reencontrarse con su exnovio, a encontrarse con su ex gran amor, porque al final una de las cosas que es preciosa también de esta historia es que la visibilidad de la bisexualidad, eh, se lo dije a Carmen, me parece que con una sola frase yo creo que es de las mejores presentaciones de un personaje bisexual que he visto en mi vida. Aparte que no suele haber mucho personaje bisexual en la literatura. Eh, Comenta y dice, da dos nombres y dice, él fue mi primer beso, ella fue mi primer gran amor. Claro, con eso ya poco más hay que decir. Entonces la historia transcurre paralelamente entre la historia que ocurre a nuestra protagonista intentando descubrir lo que ocurrió con la abuela y a su vez su propia historia. Su propia historia de volver a encontrarse con toda esa gente y no voy a contar nada más porque es una novela muy corta que se lee en una sentada. Y os digo que para mí es uno de los libros más bonitos que he leído en mucho tiempo. Bonito en el más amplio sentido de la palabra. Como dice Carla, es verdad, es triste, pero pesar triste, yo ya comenté que lloré a base de bien. Sobre todo hay un momento que te rompes por completo. Carmen consigue que la historia la termines, pese a esa tristeza, la termines con una sonrisa. Y eso no es nada fácil, porque al final son dos historias paralelas de amor de mujeres, dos historias paralelas de cómo es la sociedad de su entorno en ese preciso momento y cómo es su propio proceso. Y hay una serie de personajes preciosos. A ella le dije, las cuatro mujeres son para llevárselas a casa, por mucho que la querida Amalia es la que menos aparece, que es lo más gracioso, porque al final es la nieta, es leyendo las cartas que una mujer llamada Teresa le escribía a su abuela, pero
la abuela aparece por los comentarios de ella, por el entorno, lo que sea, pero no aparece como personaje. Y eso es una de las mejores cosas que tiene este libro, porque al final vas descubriendo, es casi como una especie de misterio que vas tirando del hilo. Carmen es muy, muy, muy hábil en dejar las cartas de Teresa espaciadas en el tiempo para que vayamos poco a poco descubriendo que él es a la vez que vamos a la par conociendo la propia historia de la protagonista. Y ya os digo, es una auténtica maravilla. Yo estoy deseando, la he leído en digital, estoy deseando que llegue en papel porque he visto las imágenes, además el currazo que se han pegado de edición, de las cartas, prácticamente parece que están escritas a mano por la propia Teresa. Eh, ya sabéis literal lo que se suele ocurrir ese tipo de cosas, el tema de la edición. Hay una cosa, hay un detallito, que también en la versión digital eso sí aparece, pero hay un detallito que no se puede contar, lógicamente, porque es parte de estripar la historia. Es algo físico que se ve, que ocurre. Y, y tiene un diseño precioso. Precioso y es terrible en cuanto ves ese diseño y te parte el corazón. Pero bueno, leedla de verdad. Querida Amalia, merece mucho la pena. Están justo ahora, se acabó la preventa y está ya la venta. Y yo les dije, tanto a Mary como a Carmen, les dije que estoy deseando que este libro funcione muy bien. Este libro debería ser de lectura obligatoria para toda la gente que en su momento fue de las personas que hablaba mal por una historia entre, como la de Amalia y Teresa, las que hoy en día siguen hablando mal de ese tipo de historias, las que no han tenido esa representación, las que han sufrido, las que no han sufrido, todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. Yo le dije, y lo digo en serio, ese libro lo quiero guardar porque yo quiero que mi hijo y luego mi hija lean ese libro. Quiero que lo lean porque para mí se expresa de maravilla lo que es el amor, lo que ha podido sufrir gente por amor y lo que no nos podemos permitir que la gente vuelva a sufrir por amor. Tenemos suficiente cosas en la vida, suficiente mierdas en la vida como para encima sufrir por las personas a las que queremos. Y no. Y Caidea Madrid me parece una lección perfecta, tanto para escuelas como gente mayor, como a todo el mundo, para que abra los ojos y se dé cuenta que puede ser una historia de amor preciosa, dos historias de amor en realidad preciosas, complicadas, pero que pese al drama te deja una sonrisa maravillosa. Así que, querida Amalia, vamos, lectura muy obligatoria. Aquí pasamos otra vez a todo lo contrario. Ya os he dicho que hoy va a ser como una montaña rusa en el que vamos a ir pasando de géneros porque quería que fuera súper variado. Cogí este mes precisamente porque de estas lecturas muy diferentes entre ellas, porque ahora se acerca el verano, la gente quiere preparar las maletas, no sabe qué libros cogerse así. Entonces, una variedad lo más posible en mi pila de libros de cara a eso, a que cada uno pueda coger un libro que le haya gustado. De aquí pasamos a uno de mis géneros preferidos, el terror. El Morador, de Daría nunca digo bien el apellido, Daría Pietrzak, o como se diga, y publicado por Dilatando Mentes. Este libro es lo que estaba buscando para una novela de terror. Tiene justo, hace poco tuve aquí a Erika Couto Ferreira hablando sobre infestación. Y el tema de casas encantadas, el tema, me fascina esa historia de casas encantadas, de una maldición, de ese tipo de historias. Y El Morador tiene el espíritu de una novela clásica de casa encantada que me encanta. Incluso la propia manera de escribir la historia no es, no es como hoy en día muy, o sea, sí es en partes muy visuales, pero no es atropellada, no es rápida, no es... No, se lleva su tiempo a contar la historia y a contar todo el contexto. Ya os explicaré por qué. Dejaré, no, voy a dejar mucho de la historia porque merece mucho leer el libro, pero sí voy a dejar unas ciertas claves. Empezamos de una manera que me parece que daría acierta de lleno. Y empezamos con dos niños que, que se pasan uniendo un poco con... Por eso he puesto un poco en orden, porque este está muy unido en cierta manera con el anterior.
dos niños gemelos, un niño y una niña, eh, que van a pasar el verano a casa de sus abuelos. Eh, Sobre todo se pasan con la abuela, porque el abuelo viaja mucho por el tema de trabajo y cosas así, y sobre todo se lo pasan con la abuela. Y para ellos es el lugar perfecto para desconectar del mundo, es su ambiente. Es una casa que tiene, es un poco viejita, pero se mantiene bien y sobre todo el entorno es precioso, o no, veremos por qué. Pues está rodeado todo, toda la casa está como una especie de colinita, en la parte de arriba de una colina, y todo está rodeado de, de dientes de león, de esa flor amarilla que suele aparecer en el... Entonces imaginaros el entorno idílico para unos niños que una casa así, pues casi de cuento, con dientes de león alrededor, todo eso. Ahí además, pues aparece un vecino del pueblo que les da dos cachorros a los niños, entonces qué mejor para ellos que vivir esa parte. Sí ves alguna cosita que sombras, unas siluetas así, pero bueno, todo el entorno es muy bonito. Hay un salto en el tiempo y esa misma niña ya es mujer y vuelve a la casa porque la abuela ya ha muerto y la casa en realidad va a parar a su hermano. Pero va ella pues a ordenar un poco las cosas, a recogerlas, un poco a revivir eso porque su hermano está muy ocupado y ella ya pues, tiene tiempo libre y se acerca allí. A partir de ahí se desencadena absolutamente todo. Esa casa que es ese recuerdo de su juventud, de su infancia tan bonita, pese a que poco a poco empieza a ver que esas cosas que ella recordaba que ocurrían, algunas cosas extrañas, unas sombras, algo ocurría en esa casa y que luego también tenía relación con los dientes de león. A ella le solían poner dientes de león en coronas en la cabeza, la abuela solía tener encima y así. Poco a poco va a ir entendiendo que ahí ocurre algo más. No voy a contar mucho más. Esto es simplemente el principio. No voy a contar mucho más porque merece la pena leerla sin saber qué es lo que ocurre. Sí puedo decir que de una manera muy inteligente lo que hace Daria, no sé cómo se dirá, es como una especie de muñeca, esta es matrioshka rusa, en la que la capa de fuera o lo que empezamos a ver es la nieta que va a la casa. Ahí descubriremos luego la historia de la abuela. Con la historia de la abuela descubriremos una historia de los moradores anteriores. Después con esa descubriremos otra historia. Entonces al final es poco a poco como ir metiéndote cada vez más en la historia hasta descubrir el verdadero secreto de lo que está ocurriendo en esta casa. Para que luego volvamos otra vez hacia atrás, volvamos otra vez a donde está nuestra protagonista y lleguemos a la conclusión de la novela. Entonces esa estructura me parece muy, muy, muy interesante el ir quitando capas y capas y capas porque con una capa descubres que ha pasado algo pero no sabes exactamente qué es lo que es, la siguiente capa te explica qué es lo que ha ocurrido ahí pero te deja otro misterio y luego al final descubres dónde está el origen de todo. Y pegas, o sea, va pegando saltos en el tiempo, cada vez más atrás, cada vez más atrás, cada vez más atrás, hasta llegar a ese origen para poder entender qué es lo que ocurre ahí, para luego otra vez volver a nuestro tiempo y volver a nuestro protagonista. Ya os digo que es una novela que a mí me ha gustado mucho. Tiene ese aroma de casas encantadas. He actualizado porque es crudo, en algún momento es visceral, es en algún momento desagradable, a cierta manera. No es muy gore, no es de estas novelas que destripan a todo el mundo y así, pero sí tiene sus momentos de detalles. Los personajes femeninos son para analizarlos, porque ya os digo que cada personaje que vas descubriendo cuando vas introduciéndote más en la historia es más interesante que el anterior y vas viendo que son personajes femeninos sufridores, pero que se resisten, pero que luchan, pero que sufren por los hombres, a veces por los hombres, otras veces por otras mujeres. Y, y te vas llevando de personaje femenino en femenino, salvo un personaje masculino que tiene un trozo pequeñito de la historia, pero principalmente, o dos personajes, pero principalmente son de mujeres a mujeres, de generación en generación que van saltando. Y, y la verdad es que tanto como historia, como formalmente, cómo está construido, y también el cómo
nos lo cuenta y cómo lo detalla y cómo... Que la verdad, un libro muy, muy, muy recomendable. Si os gusta el terror y las casas encantadas, hubiese ese aroma clásico, pero con momentos potentes. Y el final también es intenso. No sé si pretende seguir o no la autora de esta novela, pero da pie a que pueda continuar o no, porque no es un final que sea completamente cerrado, pero es un final abierto que da para que el propio lector luego pueda seguir con la historia en su cabeza como quiera. Así que, muy recomendable. Terror, estado puro, El Morador. Y ya voy con los dos últimos libros. El siguiente es este. Ya os digo, los dos últimos eh, los he cogido de la biblioteca porque quería volver a mis orígenes, a esa época en la que no me gastaba mi propio dinero porque no tenía, entre otras cosas, en libros y solía ir a la librería. Y, hijo, me apetecía volver también a eso para coger temas o libros que igual, como estoy acostumbrado a ver mucho género y así, que no, igual no me compraría, pero dices, pero oye, a cogerlo a la librería, o sea, a la biblioteca y echarle un ojo, merece la pena. Y este es uno de ellos. Diario de un vacío, de Miyagi. Es una autora japonesa, muy joven, eh, que la verdad es que en Japón ha debido tener bastante éxito. Tiene algunos premios de libreros y no sé qué. Y me gustó lo que era la premisa de la novela. Eh, para que entendáis un poco, explica, es japonés puro, en muchos sentidos. Y nos habla de una protagonista que trabaja en una oficina rodeada de hombres. Seguramente mucha gente se sentirá identificada. Entonces, al estar rodeada de hombres, muchas de las labores que ocurren en esa oficina, ya sean de recoger, sobre todo recoger los cafés, repartir los regalos que, en la forma de comida que suelen dar pues, clientes cuando están hechos, lo que sea, limpiar un poco la oficina cuando se han ido los clientes, lo que sea, se lo encargan a ella. No es que se lo encarguen, es que dan por hecho que tiene que hacerlo ella. Entonces, nadie se para a pensar que no tiene por qué ser ella la que haga eso. Y ella está hasta las narices de esa situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que para salir de aquello se le ocurre un plan, que es inventarse que está embarazada. Dice, si yo estoy embarazada, el trato será diferente, al final también recursos humanos se meterá por medio, ya no me tocará ese tipo de trabajo, el tema de horarios también, pues intentaré salir más cerca a mi horario del que me supone, porque al final siempre alargaban la jornada por ser la mujer que se encargaba de todas esas labores. Y entonces se inventa ese embarazo. ¿Qué es lo que ocurre? Esta novela está contada como si fuera un diario de una embarazada. Eh, porque los capítulos empiezan así. Los capítulos, el primer capítulo es quinta semana de embarazo. Luego, pues eso. Embarazo, vigésima semana de embarazo, trigésima. Pues es seguir esa mentira que, que cuenta la protagonista, esa mentira de estar embarazada y todo lo que supone aquello en su entorno, sobre todo el entorno laboral, ella también cómo se siente, ella cómo va viviendo todo ese proceso, cómo una mujer que ya está soltera ve cómo le pueden mirar de una manera u de otra, las mentiras van encadenando otras mentiras. Y me gusta lo que pone la portada que dice, mentimos para sentirnos menos solos. Pues es una de las premisas de la novela. Al final miente para liberarse de esa labor, pero al final esas mentiras le llevan a comprender que es un embarazo, a hacer su propio diario de un embarazo, pero luego tiene un toque que no voy a contar mucho por si os animáis a leerla. Tiene un toque de, vamos a decir, tirando a realismo mágico, porque llega un punto que empiezas a decir, y la propia autora empieza a decir,
la propia protagonista. ¿Y si de verdad estoy embarazada? Porque empieza a sufrir cambios en el cuerpo, empieza a sufrir ciertos cambios. ¿Y si esa mentira en realidad se está convirtiendo en una verdad? Es que los que os gusta, o si habéis leído literatura pues japonesa o así, ese límite entre la realidad y la ficción muchas veces la suelen difuminar mucho y es algo que me encanta porque al final nosotros parece que aquí, salvo el realismo mágico, lo tenemos un poco denostado en algunos sitios, salvo el realismo mágico más puro, lo demás solemos diferenciar muy bien las historias ficticias que las historias reales. Y ya me he encontrado muchas novelas japonesas en las que ese límite es muy difuso. Y juegan con eso, juegan con ese doble sentido de no saber si se lo está inventando, si es la realidad. Es un juego muy divertido. Y si os gusta ese tipo de juegos, es una novela muy realista porque al final es ese proceso de esa mujer, muy realista, pero tiene esa pequeña pincelada de realismo mágico de qué pasa si esas mentiras se empiezan a convertir en verdad. Nada. Diario de un vacío, de Miyagi. Una lectura diferente, muy cortita, o sea, son 170 páginas, más o menos. Y, y ya os digo, se lee prácticamente en una sentada y es curiosa. Es divertida y es curiosa. Y por último, traigo este. La joven dormiente y el uso, de Neil Gaiman, y con las ilustraciones de Chris Riddle. Este también lo cogí en la librería. Jolín, hoy estoy con la librería que... Este lo cogí también en la biblioteca aquí del pueblo. Y lo primero que me llamó la atención, primero es, lógicamente, que es Neil Gaiman. Ya con eso, pues a mí me tiene bastante ganado. Pero luego, aparte, visualmente es impresionante. Está construido a modo de cuento infantil, vamos a decir. Es como una especie de retelling. No sé muy bien, porque hoy en día el tema de retelling y la inspiración es bastante difuso y se podría hablar un programa entero, 2 o 3, sobre eso, sobre esa diferencia entre retelling e inspiración. Pero este libro, La joven durmiente y el uso, bebe principalmente de 2 cuentos infantiles, que podría ser Blancanieves y La Bella Durmiente. Pues parte un poco de eso. Nace de 3 enanos que van a una taberna. Los enanos son seres de cierta magia allí. Van a una taberna porque son los únicos que son capaces de pasar de un reino a otro. Son 2 reinos separados por una cadena montañosa enorme que nadie es capaz de cruzar de un lado a otro. Pero ellos, como suelen ir bajo tierra, sí son capaces de pasar. ¿Qué es lo que ocurre? Llegan a esa taberna y allí les explica que cómo la maldición de la princesa del castillo está creciendo y se está expandiendo por todo ese reino. ¿La maldición que era? Pues vamos a ver, para entendernos, la maldición de la Bella Durmiente. Pues que la princesa, pues sí, que en cuanto fuera mayor, se pincharía con el uso y quedaría dormida. Pero a cambio, en vez de que se quedara dormida ella, se quedó dormida ella y todo su entorno. Con el plus de que ese entorno cada vez se está haciendo más y más y más y más y más grande y está llegando ya a cubrir todo el reino. Entonces estos enanos lo que hacen es pasan por el túnel, van al otro reino y hablan con la reina de ese reino, que esa parte está más relacionada, vamos a decir, con Blancanieves, para que haga algo porque en cuanto acabe con ese reino, si sigue creciendo, saltará al suyo. Y al final van a acabar todos dormidos. Coincide que la reina, ese reino, una reina joven, está a punto de casarse. Pero decide que es más importante dedicarse su tiempo a esto que casarse, con lo que habla con el novio y decide unirse a los 3 enanos para cruzar por los túneles, llegar al otro reino e intentar descubrir qué es lo que está corriendo y solucionar. Y eso sería, vamos a decir, el comienzo de la historia. A partir de ahí
Neil Gaiman va dando vueltas a lo que es el estar dormido, pero sin morir, no muertos. No todo lo que habita ahí, los animales y eso en teoría sí están, pero empezamos a ver que los insectos, las arañas no están muertos, con lo que las propias personas ahí dormidas están cubriéndose de telarañas. Y ocurren unas ciertas cosas que al final, poco a poco, va evolucionando hacia un final que está muy bien, que la afronta de una manera muy original y sobre todo hay unos ciertos giros en la parte final muy, muy divertido. Ya os digo, esto sí que se lee nada, porque es, vamos a decir, un cuento infantil. Tiene 66 páginas, pero tiene 66 páginas con ilustraciones preciosas, verdaderamente preciosas. Por ejemplo, aquí, de ello, y veis. Es una obra de arte este libro y que cuente, pues eso, con Neil Gaiman como la mente creadora de esta historia y con las ilustraciones, así. Ya os digo que es una pequeña joyita que da gusto encontrarse. Juega con eso, con los cuentos infantiles, pero luego las adapta a su propia historia. A Neil Gaiman, ese tipo de cosas le gusta mucho el coger, Dios, eso, de coger historias, de coger personajes, darles una vuelta y presentárnoslo de otra manera. Pues aquí justo hace eso. Y no puedo contarlo, pero los giros que hay también cuando llegan al castillo y la Bella Durmiente y todo eso, muy interesante. Así que ya veis, esos son los libros que he traído hoy. Estoy haciendo un poquito de resumen. Mil desiertos, de Cristina Jurado, que la tenemos por aquí. Una lectura obligatoria. Yo normalmente me suele gustar en verano leerme algún libro de relatos, porque no siempre tienes la opción de leer no sé cuánto tiempo, no siempre tienes la opción de estar teniendo tu rato porque te vas fuera, lo que sea. Y tener un libro de relatos al lado en los que poder decir, mira, tengo media horita para mí, pues voy a ver hasta dónde llego, a ver si me da tiempo de leer este relato, o me da tiempo de leer dos relatos. Y es una gozada el poder leer, meterte en un mundo, leer un relato y decir, mira, lo dejo para mañana. Y al día siguiente retomarlo. Y como os decía antes, y como le dije a Chris en la presentación, sobre todo merece la pena porque son relatos muy diferentes, pero es una especie de, de diamante en forma de libro en el que tienes distintas caras y todas las caras es Cristina Jurado. Ya os digo, hay relatos terribles, duros, hay relatos de risa, hay relatos más emotivos, hay relatos que te hunden en la miseria, pero sobre todo lo que sí hay es historias muy bien escritas, muy bien narradas y para mí que estoy aprendiendo en esto de la escritura y yo creo que cada relato tiene las herramientas y las claves perfectas para una persona como yo que está aprendiendo a escribir para plantarte muchas cosas, para plantarte juegos, no ahora, porque, claro, Cristina y los que estamos empezando estamos aquí, pero sí para decir, aprende las normas para que luego juegues con ella, como hace ella. Y la verdad es que es una gozada. Hay relatos que la segunda muerte del padre es brutal. La mía, con esta relación con la mitología, es imprescindible para mí. Esa inmersión que os he dicho antes, hablando de los hilos que está haciendo Luis Alarte en Twitter, con ese juego que decía de, pues eso, de coger una clave, y justo en este de la mía yo me quedo con esa clave de jugar con la tercera, segunda, primera persona y cómo y por qué lo hace. Y la verdad es que como lector es una gozada y como escritor en ciernes es una manera maravillosa de aprender el analizar cada relato. Así que lectura obligada. Si os gusta más lo que es la fantasía mezclada pues con un apocalipsis, pero a la vez con mitología, con un personaje femenino fuerte, con un entorno en el que no es precisamente amable,
con poderes, con magia, pero también con, con luchas a cuchillo y con sangre que salpica. El rastro del rayo, muy, muy, muy recomendable. El hacer un cántico a la mitología navaja y el ver cómo eso se puede meter dentro de una historia de fantasía apocalíptica y cómo encaja todo, el world building encaja a perfección con la historia, encaja a perfección con la lucha interna del personaje, con todo su entorno, y descubrir otras culturas muy ricas y que parece que los indios americanos se tienen que quedar solo en las películas de indios y vaqueros, y no, tiene una cultura muy rica que merece la pena leerla y recordarla. Y además, como hablaba con su traductor y con su editor la semana pasada en la presentación, además tiene esa clave de jugar con el western, con la road movie, de una manera yo creo muy acertada, para al final que sea una novela muy fácil de leer, muy divertida, pero intensa y que te deja con ganas de más. Entonces yo estoy deseando que Rebecca Ronhorst siga esta historia porque es muy, muy, muy divertida. La tercera que he traído, Querida Amalia, de Carmen Amil, maravillosa, triste, pero con una sonrisa todo el rato, representación LGTB de una manera preciosa. Me hace gracia que ella se ha conocido como las boyoyayas a todo el mundo. Y, y sí, o sea, merece mucho la pena leer. Te deja ese buen sabor de boca que te dejan las historias, por mucho que sea de una parte triste y una parte más optimista, pero la parte triste incluso te deja con esa sonrisa. Y para reflexionar sobre lo que es el amor en este mundo en el que parece que vamos para atrás y parece que el tema del sexo, el tema de la orientación sexual, el tema de qué nos gusta, qué no nos gusta, la sexualidad, parece que estamos volviendo para atrás y tanto Elia Barceló como antes JK Rowling, ya le gustaría a ella, eh, con la mano izquierda de Dios, la mano izquierda de la oscuridad, ya no sé ni lo que digo, la mano izquierda de la oscuridad. Sí, me voy a hidratar porque ya se me estaba yendo. Mano izquierda de Dios, sí, está muy bien. La mano izquierda de Dios como historia, pero no, pues molaría más la mano izquierda de la diosa. Eh, porque más de una hostia, una buena diosa ya podía dar. Eso, de Úrsula K. Le Guin, muchas gracias, Kimus. Eh, Parece que estamos volviendo a esa época. Y estas historias que juegan a caballo entre 1961, 62, todo lo que suponía aquella época con nuestros días, nos da para ver cómo hemos evolucionado como sociedad, cierto que hemos evolucionado, pero también es un maravilloso espejo donde mirarse y decir, cuidado que hay mucha gente que está dispuesta a volver a aquella época. Y, y te toque o no te toque a ti la historia de amor y de Teresa, seguro que has tenido una historia de amor que acabó, una historia que acabó mal, una historia del gran amor que se perdió, o el gran amor que estás viviendo en estos momentos, o ese gran amor que ves en las películas, o sea. El gran amor de verdad, no los tóxicos que nos venden muchas veces. Esta novela es eso. Es una gran historia de amor, dos grandes historias de amor, que para mí la historia de amor actual es el fiel reflejo de traer los personajes a nuestra actualidad, de qué es lo que podía haber ocurrido. Pero sobre todo es un canto al amor y un canto a la tolerancia, viendo como dos personas no pudieron ser felices por esa intolerancia. Maravillosa, ¿verdad? Merece muchísimo la pena. Sí, la de L. Barcelona de consecuencias naturales. Tiene mucha relación con parte con la mano izquierda de la oscuridad, no la de Dios, la oscuridad. Eh,
parte, parte sí, pero sobre todo me da muchísima rabia el ver cómo desde Úrsula, Elia, hoy en día nosotros, por ejemplo, esto del tensorado, por ejemplo, la saga del tensorado que estoy justo yo precisamente ahora, que también estoy acabando la segunda parte, pero no he querido traer aquí para que no sean 2 horas y media de directo, pero esa ya me tocará hablar de ella. De la mujer que tiene una empresa, no. Ah, vale, vale, vale. Sí, pero esa es otra. Esa es otra novela. Yo lo que estoy hablando es de consecuencias naturales, porque es una novela en la que también se plantea la sexualidad de una raza alienígena en la que casi todo el mundo hasta cierto punto podía ser, vamos a decir, fecundador o fecundado. Entonces juega mucho con esa doble sexualidad, sobre qué es masculino, qué es femenino. Y, y la verdad es que da mucho para que pensar. El decir cómo, creo que el de Elia hace 30 años que lo escribió, veintitantos años. El de Úrsula ni te cuento cuándo fue. Y ahora pues todas las mareas negras del cielo, que también habla sobre cierta posibilidad de elegir tu sexualidad o elegir el sexo que te corresponde a cierta edad y hasta esa edad no tienes sexo definido. O lo que supone también como herramienta de escritura, que me parece fascinante, tanto eso como la propia traducción que han hecho desde Dormevela, que me parece brutal, como el poder adaptar esa historia y ese ser esos personajes no binarios, porque todavía no tienen un sexo definido hasta que ellos decidan, o porque no tienen por qué definirlo. Pero bueno, eso ya otro día hablaremos también de toda esa cultura. Ver cómo vamos dando para adelante y parece que hemos llegado a un punto con lo que nos quieren convencer de que ya hemos dado demasiados pasos adelante y hay que volver para atrás. Pues no, todavía hay tantos pasos para dar para adelante que, que me niego a dar para atrás. Entonces, libros como Querida Amalia, imprescindibles de lectura obligatoria para recordar, si no lo tenemos alrededor nuestro, recordar cuánta gente ha sufrido por este tipo de intolerancia. La trilogía Rompebrazos en un tomo único de Geogénesis. Os digo que este libro en concreto, el de Querida Amalia, no sé si os pasará a vosotros. A mí yo lloré como un descosido. Estaban como diciendo, ¿qué te pasa? Pues es una historia tan bonita. Y dice, si es bonita, ¿porque lloras? Digo, por eso mismo. Porque es triste, pero es preciosa a la vez. Y tiene un punto. Hablé, hablé con ella, sí, Carla. Ya comentaremos, a ver. Aunque ya me dejaron algunas claves en la presentación, ya verías que ya me explicaron algo de tu situación, de cómo leíste la novela, porque tiene tela. Es una novela en la que te tiene la lagrimilla todo el rato ahí. Llega un punto que te rompes y luego te rompes de lo precioso que es la historia dentro de la dureza. Entonces, a partir de ese momento que te rompes, ya es llorar completamente hasta el final, hasta el punto final, porque luego el final es precioso de un giro que hay del personaje de Teresa. Es decir, muy bonito. De verdad, tenéis que leerla. Querida Amalia, os digo, se lee en nada, es un librito muy chiquitín y es una historia preciosa. Preciosa, preciosa. Ya le dije a Carmen que había conseguido una historia, era un lujo. Y tiene una frase eh, que me encantó, que lo tengo apuntada y va a ser como para tatuártela, que están hablando los dos personajes de hoy en día, vamos a decir, las dos mujeres de hoy en día, y una le pregunta a la otra a ver si sabe hacer el amor. Y, y ella le contesta que ella sabe lo que es el amor, ahora lo que tiene que aprender es hacerlo. Me parece tan bonito esa manera de ver el amor y ver el hacer el amor en ese sentido, en aprender a hacer el amor. Y os digo, para mí es justo eso, para mí el amor es eso, es aprender a hacer el amor en el sentido más amplio de la palabra cada día.
Pues este libro es perfecto para esas personas como yo, que somos muy sentimentales y muy románticos, por mucho que me veáis aquí leyendo muchas novelas oscuras y así. Yo soy muy romántico, no en lectura, no soy muy amante de la romántica, por mucho que ya les dije que si la romántica es todo como quería Amalia, que me den carros de romántica. Pero me he encontrado con romántica que no me ha gustado nada, en cuanto tóxico, en cuanto a historias de amor idealizadas de lo que es el amor como algo tan tóxico, tan terrible, que salía escopeteado de lo que era el romanticismo, entendido de esa manera, pero entendido como quería Amalia, merece mucho la pena. Eh, no cuesta nada, se leen nada, son muy baratitos los de Literap y merece la pena, ¿verdad? Y luego, de ahí pasamos al Morador, Dilatando Mentes. Justo el lado contrario, hemos pasado del amor al terror más puro, al terror más genuino, al terror de casas encantadas, de sombras, de maldiciones, de maldiciones transversales que van a lo largo del tiempo, de mujeres que sufren, no sé, tiene mucho de novela clásica de terror. La propia manera de narrarlo, la propia historia de una historia dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, que voy escarbando. Hay un momento en la novela que escarban con las manos desnudas, que se les queda, que te describe como las uñas se quedan negras, así, pues es un poco, para mí, cómo veo la novela del Morador. Escoger, sabes que ahí abajo hay algo, sabes que es sucio, sabes que hay una maldición y vas escarbando, vas arañándote, vas viendo todo lo que hay ahí, todas las historias que hay detrás. Eh, y, y te quedas esa sensación de suciedad, de novela de terror clásica muy buena, de saber quién es o qué es el morador que nos hablan, y sobre todo de saber hasta el final, y nunca mejor dicho aquí, hasta el final, qué es lo que ocurre, qué es lo que va a ocurrir a los personajes y qué es lo que ha ocurrido en esa casa en realidad. Ya os digo, con un final muy potente y muy recomendable. Si os gusta el terror, si os gusta el terror clásico de Casa Encantada, por mucho que ya os digo, no es la Casa Encantada, no vais a encontrar un, eh, un Shirley Jackson. Vamos a decir como si fuera una especie de Shirley Jackson más sucio, más actualizado, más hoy en día, pero, pero muy bueno y además muy bien contado. A mí me gusta cómo está contado porque se da su tiempo para contar todo lo que está ocurriendo. No es flashes y de una escena a otra corriendo, sino que va contando muy bien la historia en sí y va profundizando muy bien en la historia hasta llegar a entender qué es lo que se esconde en esa casa. ¿Qué? El morador de Daria Pitzak, no diré nunca el apellido bien, ya lo sé, voy a beber un rato a ver si me deslengua la traba después de esto. Pero os digo, muy recomendable, publicado por Dilatando Mentes y ya sé, Dilatando Mentes a mí unos cuantos libros de terror que tienen en su catálogo, muy recomendable. Y unido al que traje también aquí al canal, la presentación de Infestación, pues qué mejor. Pasa, algún día ya me gusta, a ver si consigo hablar con Erika algún día para hablar de este libro en concreto, a ver si lo ha leído y a ver qué piensa ella, o en su propio podcast, a ver si han hablado de él, porque está muy bien, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Ya para terminar, Diario de un vacío, una mujer que está en una oficina sobreexplotada por ser mujer y que se inventa que está embarazada para que la dejen en paz. Como dice Chris, Infestación es maravillosa. Infestación es auténtico lujo de ensayo. Yo, ya podéis ver aquí que tengo lleno de anotaciones y de cosas. Tengo trillado y muy trillada esta novela. Además, con algo que voy a hacer en octubre, hay algún relato que tiene mucha relación. Pues quiero volver a tirar de este libro para sacar esos relatos, esas historias de terror muy psicológicos. Pero bueno, volviendo a Diario de un vacío de Miyagi,
una historia muy japonesa que te explica, yo creo, muy bien lo que conocemos. Yo no estaba allí, pero lo que conocemos por gente que ha estado allí o que te está contando. Eh, y es eso. Y es una historia de una mujer que se inventa estar embarazada para librarse esa carga de trabajo y está contado casi como un diario del embarazo hasta el final. Y que juega muy bien de una manera muy hábil entre el realismo y el realismo mágico, que no sabes hasta qué punto en ningún momento, ya hasta el final, incluso cuando lees el final, incluso se puede abrir a interpretaciones de saber qué es lo que ha ocurrido en realidad. Da una serie de giros y una serie de juegos muy curiosos de, de rayar el realismo y el realismo mágico y no saber en qué parte del espejo estás, que me gusta mucho. A mí las novelas en las que me juegan así, me juegan con esa sutileza de ir metiéndome poco a poco el realismo mágico casi sin darme cuenta y luego perder por completo la noción de saber en qué lado del espejo estás, para mí me encanta. Y, y esto de una manera muy, muy sutil, ya os digo, principalmente la historia es otra cosa, o sea, es esa historia del embarazo, pero sí juega con eso y me parece muy curiosa. Llevas un alien dentro, sí, en el embarazo. Hablando de embarazo, la anterior también, la del morador, también hay algún que otro embarazo. Y también potentes. Y sí, por ejemplo, si alguien va a ser madre, padre, está embarazada, si no es muy recomendable leerla porque hay alguna escena potente relacionada con los embarazos y del origen del embarazo y todo eso que hasta puedo leer, pero que pone los pelos de punta. Ya os digo. Pero muy, muy, muy interesante. Si os gusta el terror, lógico. Si no. Pero este, ya os digo, es una novela muy simpática y muy interesante. Y por último, una pequeña joya que me apetecía leer. La joven durmiente y el uso, ese juego entre el reino de Blancanieves, el reino de la Bella Durmiente, entremezclar las dos historias de una manera más muy hábil en un punto dado y así, y con una evolución, con unos personajes y sobre todo con una historia de mujeres fuertes, de qué es la decisión de casarte, no casarte, si tienes opción en siendo reina o siendo princesa a decidir, también tiene cierta reflexión sobre eso, pero sobre todo es un cuento infantil sin ser un cuento infantil, con mucha moraleja y con ese juego de te lo presento incluso de manera ilustrada como un cuento infantil, pero tú, adulto o joven que leas este libro, te vas a dar cuenta que tienes muchas más lecturas, además de, de la obvia. Y juega, ya os digo, muy bien con esos juegos, esas historias clásicas, esos cuentos clásicos y darle una vuelta de tuerca para actualizarlos y para sorprendernos. Hay algún giro sorprendente que es muy chulo. O sea, 66 páginas es un cuento que casi es como lo que leo a mis niños cuando para dormir, porque no hay manera de dormirlos. Pero este no, todavía no es muy recomendable para ellos. Tan infantil no es, pero juvenil y adulto, todo lo que queréis. Pues eso es un poco lo que he traído hoy. Espero que os hayan gustado las novelas, las recomendaciones. Ya veis, pasado antología de relatos, terror, fantasía más o menos oscura, fantasía más juvenil, realismo rayando el realismo mágico, terror. Variadito, para todos los gustos. Y ya os digo, sobre todo, me apetecía hacer eso. Me apetecía que aquí ya sabéis que principalmente me suele gustar las cosas más oscuras y más fantasía, ciencia ficción, pero con tono oscuro. Pero en verano se agradecen historias. Y como no, querida Amalia, como gran historia de romántica, creo que te sale a cuentas que aprendan a leer. Que si cada noche le lees 60 páginas a cada uno, no. A ver, a una de ellas no, o sea, no suelo leerle tanto, si lo suelo leer. El otro, si le dejas, te puede coger directamente. Cuando soy un poco más mayor, cojo el de naranja azul y el Bionautas y solo tengo que leer antes de que se duerma porque no hay manera. Porque además ahora
ha cogido una costumbre muy curiosa que me encanta a mí. Es un juego que me gusta mucho, pero a la vez es un reto, que es, antes de dormir, contarnos él a mí y yo a él un cuento. Es muy divertido. Porque al final vas viendo cómo él también va evolucionando en sus historias, va contando su esto, vas viendo cómo su propia imaginación va evolucionando, va. Que tiene 4 años, pero me encanta ver cómo va creando sus propias historias con ese tipo de juegos. eh, pero es muy divertido. Entonces, solemos muchas veces leerles cuentos, les encanta. Les encanta. Libros, tiene el padre que tiene y la madre que tiene, que a mí le encanta. Y hoy en día los libros infantiles además son tan bonitos y tienen tanto contenido para analizar que es una gozada. Entonces, solemos jugar a eso, pero también solemos jugar a contarnos. Él me cuenta mi cuentos y yo contarle a él. Y la verdad que es un juego muy. Hombre, Makoto, muy buenas. Bueno, te puedes ver en diferido, pero para que veas un poquitito los libros que han sido. El desierto de Cristina Jurado. Relatos. Antología de relatos maravillosa. No, tú has estado aquí en las presentaciones, solo que. Eh, exactamente, Carla. Era precisamente eso, la idea. Como sé que ha venido, como antes las arruinaba la mañana con Nieves, pues ha dicho, voy a aparecer para saludar al final y así no veo los libros que son. Por suerte, la gran mayoría de libros ya los has visto. No, Mil Desiertos de Cristina Jurado, preciosa, antología maravillosa. El Rastro del Rayo, fantasía apocalíptica, mitológica, road movie western, algo así se puede mezclar. Querida Amalia, la joya de literatura romántica publicada por Literap, visibilidad LGTBI y una historia preciosa, dos historias entrelazadas de nieta y abuela, preciosas, de verdad. Y eso sí, lloras, aviso, pero es buenísimo llorar. Si llevas mala racha y necesitas abrir el grifo, yo creo que este es perfecto. Y aunque no lo. Si la lagrimilla la tienes ahí, vais a llorar seguro. Pero ya os digo, lloras, pero acabas con una sonrisilla. Y eso me parece una gozada. Todo lo contrario, El Morador. Terror puro, casas encantadas, maldiciones, juegos que van pasando durante el tiempo de abuelas a nietas. Muy, muy, muy interesante. Duro, que hasta llegar al final te pone los pelos de punta. Diario de un vacío. Bueno, Kimus, que ya veo que te vas. Un abrazo gigante. Muchas gracias por estar por aquí. Y te repito, me alegro un montón que hayas vuelto a escribir. ¿Verdad? Un besazo. Diario de un vacío. Una mujer en Japón que vive explotada un poco en su trabajo. Y para que le liberen un poco de esa carga que por ser mujer tiene más, eh, se inventa que está embarazada. Y entonces este libro, escrito como un diario de embarazada, va contando esa historia y va viajando entre realismo y realismo mágico en algún punto, de una manera muy original y muy divertida. Ya os digo, lectura rápida para verano yo creo que puede ser muy interesante y te quedas con una sensación de qué habrá pasado al final. Yo tengo mi propia interpretación, que seguramente no es la real, pero es la que me gusta a mí. Y por último, un pequeño cuento para jóvenes adultos, La joven durmiente y el uso, una edición preciosa e ilustrada, junto a Neil Gaiman, que juega con la Blancanieves y los siete enanitos, en este caso de 7 y 3, y La Bella Durmiente, y cómo enlaza los dos cuentos y cómo uno va dentro del otro, y la verdad es que es muy divertido. Os digo, también los dos últimos se leen en nada. Y eso ha sido un poco la historia de hoy. Eh, no sé si queréis comentar, vosotras, que estáis leyendo, qué lectura estáis haciendo. Yo os voy a decir que la semana que viene haré el último programa de la temporada, porque también hace falta un poco de descanso. Los peques están
están de vacaciones. En agosto ya también la Peque también ya no tiene guardería tampoco, con lo que estaré a las mañanas con los dos y como comprenderéis, leer no será fácil. Bueno, vivir no será fácil, pero bueno, haremos lo que se pueda. Y también cierto descanso viene bien. Estamos en julio, verano, cada uno va haciendo sus planes. Y sobre todo porque estoy preparando y quiero prepararlo a conciencia lo que voy a hacer a partir de septiembre. Septiembre será un poco, sí, repetiré un poco lo que estaba haciendo hasta ahora, pero ya os adelanto, bueno, por redes he adelantado algo, que octubre viene muy, muy, muy potente y estoy súper ilusionado con ese octubre. Pero bueno, todo eso os contaré el domingo que viene, y quiero hacer una especie de balance de este año terrible, horrible, pero maravilloso por aquí, con la gente por aquí. Entonces, tiene esa doble vertiente, que quiero hacer ese pequeño reflexión sobre cómo me ha ido este año aquí y lo que he ido aprendiendo y lo que he ido haciendo y las cosas, un poco balance de todo eso. Y sí hablar un poquito del futuro. Hablaré del futuro de lo que estoy preparando, es octubre principalmente, porque ya os aviso que mis lecturas a partir de ahora, quitando algunas que voy a para limpiar un poco mente, mejor dicho, van a estar muy centradas en el mes de octubre, porque hay mucho trabajo para hacer y quiero hacerlo bien. Entonces va a haber muchos libros relacionados a esa temática. Y... Pero es algo que quiero hacer. Hace mucho tiempo que quiero hacer este tema. Al principio quería hacerlo como un programa suelto. De cierta manera en algún programa, en el podcast de la palabra errante. Pero quería hacer algo mucho más potente. Y entonces he cogido el mes de octubre. Os contaré lo que tengo avanzado, o más o menos lo de las ideas que tengo, lo que voy a surgir, os plantearé para que me deis ideas de programas, eso, porque en realidad mi intención es durante ese mes 8 o 9 programas, más o menos. Ahí daré más caña todavía. Quiero hacerlo bien y hacerlo potente. Ya os digo, el domingo que viene hablaré de eso y ya será despedida. Hasta más o menos. Haré seguramente algún programa especial en verano porque me apetezca, porque será diferente. Si estoy yo solo, pues perfecto. Si estáis vosotras aquí, perfecto. Ya sabéis que normalmente os hablo femenino o suelo intentar hablar en femenino porque la gran mayoría aquí que suele aparecer aquí sois mujeres. Entonces, lo mismo que hago en el podcast, si hay mayoría mujer, para mí se utiliza el femenino. Eh, pero es eso, quiero tomar un pequeño descanso para coger fuerzas para el nuevo curso. Que viene potente y a la vez ya os diré que también estoy hablando con ciertas editoriales para hacer algunas cosillas y, y nada, eso es lo que os quería comentar. ¿Te has anotado tres? Bueno, oye, no está mal, he traído seis, te has apuntado tres. Ya os digo, seguiré con esta costumbre que me está gustando de coger libros como estos en la biblioteca, porque al final salir un poco de esa zona de confort y coger libros que no estaríamos está acostumbrando, y precisamente también por eso, Makoto. Porque lo mismo que decís para haceros pobres, claro, yo también me hago pobre, porque si me compro yo los libros, pues estamos en las mismas. Entonces, pues por lo menos que de vez en cuando también visitemos las bibliotecas, que son lugares maravillosos, y podemos coger libros, algunos actuales y otros antiguos, clásicos o no clásicos, que nos llamen la atención y ver que no todo en este mundo son estrenos, no hay que ser el primero en leer este primer libro, esta primera saga. Antes de salir al segundo me tengo que leer el primero. Eh, También hay que romper de vez en cuando eso y ir a a una biblioteca y poder coger los libros que te apetecen, mirar los lomos, mirarlos tranquilamente, lo mismo que hacemos en las librerías, pero con la idea de que, bueno, con la tarjetita durante un mes me lo puedo sacar. Así que yo también me voy. Seamos pobres juntos, y esa es el... Ojalá no fuéramos pobres, juntos siempre, pero ojalá poder ser multimillonarios, poder ser gran mecenas de autoras maravillosas y autores y, y crear negocios relacionados con la literatura. Pero como por ahora no lo somos, por lo menos disfrutarlo en buena compañía, como suele ser aquí, en compañía respetuosa y sobre todo
De verdad, quereros mucho. Nos vemos el domingo que viene, el último programa de la temporada. Y gracias, de verdad. Gracias por estar ahí siempre. Os lo volveré a decir el domingo que viene, pues lo digo siempre. ¿Sí? Y que se os quiere mucho. Que es nuestro ratito aquí a solas. Un abrazo muy grande. Y nos vemos ya la despedida el domingo que viene. Eso, ya está. Así.